Frente de la Unión Cívica Radical lo viene anunciando desde hace un tiempo. Hoy la presencia del diputado nacional Carlos Alberto Fernández, que es vicepresidente primero de la Comisión de Defensa Nacional y va a disertar en el comité minutos después de la hora 20. Y han tenido la gentileza de traerlo aquí el presidente del comité, acompañado del intendente municipal, Raúl Reyes. Los saludamos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes unos minutos. Saludamos a Raúl y a Silvio también. Bueno, Defensa Nacional. ¿Cómo está la relación del gobierno, de los diputados, con las Fuerzas Armadas, que han sido muy vapuleadas durante mucho tiempo? Creo que en una etapa muy buena, digamos, la relación que existe hoy con las Fuerzas Armadas es de mucha sintonía, digamos, de trabajo conjunto y modificando una serie de cuestiones estructurales que tienen que ver con las fuerzas, en un proceso imprescindible de modernización de las propias Fuerzas Armadas y de todo lo que es el diseño estratégico. De hecho, hoy hay nuevas políticas de defensa nacional que han sido establecidas por el presidente en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas, pero que el trabajo previo ha sido hecho en conjunto con toda la participación de todo el Estado Mayor conjunto, digamos. La relación diría que hoy es muy buena. No puede ser de otra manera. Creo que las Fuerzas Armadas hoy están claramente subordinadas al Poder Constitucional y además creo que hay un trabajo profesional imprescindible para lo que se requiere hoy de Fuerzas Armadas modernas, en donde hay un cambio muy fuerte, producto de la irrupción tecnológica y del cambio en las cuestiones que tienen que ver con defensa. Digamos, hoy estamos más que frente a conflictos convencionales, aparecen conceptos nuevos, como es el caso de la guerra híbrida, de los conflictos asimétricos, en donde, para dar un ejemplo, digamos, para que la gente pueda entender, digamos, cuando hablamos de conflicto asimétrico, hoy un cuchillo en manos de un terrorista permite secuestrar un avión comercial y utilizarlo como una bomba para impactar en el Pentágono, desde el punto de vista simbólico, lo más importante desde el punto de vista de defensa de un país que gasta 716.000 millones de dólares por año en política de defensa. Contra un tramontina. Contra un tramontina. Digamos, eso es un conflicto asimétrico. Sí, señor. Digamos, cuando hablamos de guerra híbrida, digamos, usted piense, para dar un ejemplo también concreto, usted piense que, por ejemplo, Irán le destruyen una central nuclear a partir de insertarle un gusano troyano en el software que le generó un trabajo acelerado en lo que se llama en las aceleradoras, digamos. Sí, señor. Y le destruyen una central nuclear a partir de la infiltración de un software. Digamos, bueno, son conceptos absolutamente nuevos, digamos. Hoy aparece un concepto nuevo en lo que es la política de defensa nacional, que tiene que ver con el ciberespacio. La realidad es que hoy es más grave un ataque desde el ciberespacio hacia cualquier objetivo. Usted piense, para ir a ejemplos concretos, si nos hackearan la torre de control de Seiza, por ejemplo, harían un desastre que sería más grave por ahí que un bombardeo convencional del que estábamos acostumbrados a ver en la película. Sí. Ese tipo de cuestiones obligan obviamente a una preparación de otras características, a una profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, a un cambio en el diseño que tienen, para abundar en detalles. Cuando las Fuerzas Armadas hoy tienen un diseño territorial, un desplazamiento territorial que estaba diseñado por un general que hoy lleva su nombre a una autopista, Riccieri. Riccieri, sí. Muy bien. Ese es el diseño territorial que tienen los cuarteles, las bases, etcétera, de nuestras Fuerzas Armadas. Allá lejos y hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo. La realidad es que durante la vigencia del sistema democrático, Argentina fue solucionando uno a uno todos los problemas limítrofes que teníamos con los países linderos. Digamos, solucionamos el Bigle, los 20 puntos de conflicto limítrofe con Chile, solucionamos o transformamos, mejor dicho, un enemigo potencial como era Brasil,
a partir de combinar nuestras políticas nucleares y armar una agencia de intercambio de información conjunta, lo transformamos en un aliado y socio estratégico desde el punto de vista comercial y obviamente institucional. Desaparecieron las hipótesis de conflicto con los países limítrofes. La realidad es que el único enclave que nos queda hoy es Malvinas, ocupado por una potencia extranjera, que es el Reino Unido, pero en donde hay una decisión política del país de avanzar vía diplomática y no, vía bélica. La realidad es que este país es absolutamente distinto de aquel país, en donde si mirábamos cuál era el centro del país, lo ubicábamos más o menos por la provincia de Córdoba. De hecho, había toda una estrategia, digamos, Entre Ríos no demasiado desarrollado industrialmente, para que sirviera de colchón ante una eventual invasión brasileña. Sí. Digamos, ese país hoy ha cambiado, digamos. Si hoy miramos las nuevas decisiones de límites en el mar territorial argentino, si miramos la importancia estratégica que ha adquirido el tema antártico y la discusión que se viene de la utilización de los recursos económicos y estratégicos que existen en la Antártida, nos vamos a dar cuenta que si miramos el mapa adecuadamente, el centro del país dejó de estar más cerca de Córdoba y está más cerca de Ushuaia, que de Córdoba. Sí. Obviamente, digamos, adquiere una importancia estratégica clave lo que es el mar Austral, en donde hay hoy estudios por parte hechos a través de organismos interministeriales. Hay un proyecto como es el de Pampa Azul, que empieza a no solamente definir cantidades, sino empieza a definir lo que podrían ser desde el punto de vista económico, los recursos que hoy podría dar el mar Austral. Y la realidad es que nos estamos encontrando con que podemos repetir una historia como la de Vaca Muerta hace 10 o 15 años atrás. Cuando hablábamos de Vaca Muerta hace 10 o 15 años atrás, decíamos, ¿de qué estamos hablando? Sí. Hoy, después de más de 20.000 millones de dólares de inversión en los últimos 2 años y medio, empezamos a exportar gas nuevamente a Chile. Pero, digamos, hay un potencial allí que va a cambiar la matriz energética y que va a cambiar las posibilidades de exportación de la Argentina, generando 20 o 30.000 millones de dólares de exportación en los próximos 2 o 3 años, desde el punto de vista de la energía. Bueno, lo mismo te podríamos decir hoy de mar Austral, digamos. El cálculo que hay es que podría generar ingresos por 120.000 millones de dólares por año, si hiciéramos las inversiones adecuadas. La FAO ha definido los 8.600 kilómetros de costa argentino como el lugar ideal para el desarrollo de las granjas cictícolas que van a alimentar a la humanidad del futuro. Los caladeros hoy de pesca que tiene la Argentina son los más importantes del mundo, y de hecho dentro del espacio soberano de la Argentina, al sur de Malvinas, está donde se desarrolla el krill, el plancton, que es la base de la alimentación de toda la cadena ictícola. Digo, si nosotros miramos ese país y miramos ese futuro inmediato que tenemos, bueno, el diseño territorial de nuestras Fuerzas Armadas seguramente va a tener que cambiar. La forma y la profesionalización y el equipamiento, bueno, tiene que ver con esta mirada de un país absolutamente distinto del que estábamos viendo. Eso requiere obviamente todo un trabajo de planificación, que va más allá de la coyuntura, de la crisis. Digamos, si nosotros no hacemos las cosas que hay que hacer hoy, independientemente de las inversiones que hay que realizar y demás, nos lo van a recriminar las generaciones posteriores. Digo, dentro de 20 años nuestros hijos, nuestros nietos nos van a decir, regalaron todo. Exactamente, digo, la realidad es que estamos en un país que obliga a un diseño de la política de defensa de otra manera. Estamos insertos en una región y en un mundo que ha cambiado sustancialmente, donde hay hoy multilateralidad, donde sí claramente hay una hegemonía desde el punto de vista militar, cuando uno analiza de Estados Unidos, pero que empieza a tener equilibrios regionales con el caso de China, la Federación Rusa. Hay áreas estratégicas desde el punto de vista del conflicto en donde se están desarrollando hoy, Mar del Sur y del Este de China, lo que es el Medio Oriente, lo que es Europa Oriental. Digamos, son los lugares donde se están desarrollando este conflicto estratégico. América Latina pareciera ser como nuestra región más inmediata, como una zona de paz, en términos generales,
en donde los países no tienen conflictos interestatales y los que hay se están resolviendo a través de el sistema internacional, digamos, las cortes de la Haya, de la ONU, etcétera, digamos, no apelando al conflicto bélico. Hay algunas señales de alerta y de preocupación. Hay dos elementos que me parece que son claves que hay que tener en cuenta, digamos, lo que está sucediendo en Venezuela, que está replicando la cantidad de emigración, digamos, Sí. hoy hay 3 millones de migrantes de Venezuela que han disparado para toda América Muchísimos Latina. acá. Eso está generando desestabilización fundamentalmente en los países limítrofes. Otro de los elementos que hay que prestar atención es el proceso de paz en Colombia y la desaparición de la FARC como elemento de control de gran parte del territorio colombiano, pero que además controlaba las rutas del narcotráfico. Eso puede generar un conflicto allí para ver quién se adueña de estas cuestiones que tienen que ver con el territorio o con las rutas, y eso puede generar desestabilización en la región. Bueno, son las cuestiones que hay que tener en cuenta para hacer un adecuado diseño de una política de defensa. Estas son las cuestiones que ha planteado el gobierno y que obviamente han sido tenidas en cuenta para el diseño de estas nuevas políticas de defensa. Con un debate, una discusión que a veces se da por cuestiones absolutamente irrelevantes o disparatadas. Digo, se planteó que todos estos cambios tenían que ver con la utilización de las Fuerzas Armadas para el control del conflicto social, un disparate mayúsculo, digamos, por suerte se está Eso fue tapa de los diarios. Sí, pero tapa los diarios y no pasó más nada, digamos. Ya a esta altura del partido deberíamos estar viendo cómo están controlando las Fuerzas Armadas de determinados territorios. No pasó, ni va a pasar, porque nunca estuvo en la voluntad del gobierno avanzar en eso, ni siquiera en la voluntad de las propias Fuerzas Armadas, digo. Un uso político. Obviamente, fue un planteo absolutamente politizado, que no tenía ningún sustento en nada de lo que estaba escrito. De hecho, muchos salieron a criticar decretos que todavía no habían sido publicados, digamos, así que tenían... Por las dudas, ¿va? Había un poder de anticipación bastante importante, digamos. Entonces, me parece que este esquema merece que lo conozcamos, que trabajemos, que debatamos. Ese es el sentido de mi visita hoy aquí, digamos, que en general los correligionarios y todos aquellos que estén interesados, si se quieren acercar, podamos discutir estas cosas, profundizarlas. Tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de todo esto. Porque ahora se habla solamente de las Fuerzas Armadas, lo que dice Patricia Bullrich, mandarlas al norte. Pero eso es un poco yo digo una siempre, pequeña cosa, ¿no? Claro, es importante también. Es una condición necesaria pero insuficiente. Eso no va a resolver el problema del narcotráfico. ¿No? Hoy yo voy a hablar también, en conjunto con este tema, voy a hablar de la extinción de dominio. Ajá. Es mucho más útil para combatir el narcotráfico la sanción de una ley de extinción del dominio y que armemos una unidad ejecutora compuesta por 100 contadores que el desplazamiento de 4.000 hombres en la frontera. Se les termina la circulación de plata y se termina si el nosotros negocio. Trabajamos sobre la cuestión patrimonial, si nosotros trabajamos sobre la circulación y el lavado de dinero, digamos, eso es mucho más importante que el desplazamiento de hombres en la frontera. Que hay que hacerlo. Está bien, digamos, es una condición necesaria, pero insuficiente. Y también hay que tener cuidado de no caer en lo que yo llamo la demagogia punitiva. Hacer aparecer a la gente, porque pues desplazo Fuerzas Armadas, te voy a resolver determinadas cuestiones. Digo, porque entonces podemos hacer caer en descrédito determinado el instrumento militar, que es un instrumento importante, clave para la defensa del país y de la defensa nacional, pero que no hay que hacerlo aparecer como que eso va a resolver las cuestiones. Digo, es cierto que Argentina tiene un problema grave en fronteras absolutamente permeables, digamos. Nosotros tenemos 160 pasos fronterizos custodiados por Gendarmería y los organismos de control y 860 pasos clandestinos que no controla nadie. Digo, bueno, obviamente hay que trabajar para que eso sea... Y ahí tienen que estar las Fuerzas Armadas. Y ahí tienen que estar las Fuerzas Fuerza Armadas en apoyo logístico a las Fuerzas de seguridad. Las que tienen que hacer la tarea son las Fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que, digamos, como todo en este país está dando vuelta todo de pata para arriba. La realidad es que nosotros hemos capacitado mucha gente para estar en la frontera y la tenemos en los grandes centros urbanos. El 60% de la gendarmería está cumpliendo funciones en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba y en el Gran Rosario. No lo tenemos en la frontera. Bueno, ¿Cómo se cambia esto? Con tiempo.
con ideas claras, sabiendo claramente cuáles son los objetivos y con tiempo. Digo, el transatlántico no dobla en 90 grados. No, necesita necesita tiempo y necesita para darlo vuelta un radio de giro bastante importante. Sí. Digamos. Bueno, la situación del país amerita lo mismo. Digamos, el radio de giro tiene que ser lo suficientemente amplio para no terminar pagando las consecuencias más nefastas de lo que es la frazada corta. Pero estamos en la inmediatez, ¿no? Absoluta. Vivimos en un país que tiene tantas emergencias que obviamente vive en la inmediatez. Bueno, se trabaja, o yo aspiro a que se trabaje para que en algún momento salgamos de estas cuestiones. Y para eso me parece imprescindible que todos tomemos conciencia y que generemos el clima para que hagamos un verdadero acuerdo para hacer una verdadera política de Estado. Y volviendo al tema de la defensa, digo, a mí me parece que todos estos decretos que han generado semejante revuelo en realidad deberían ser la oportunidad como para que comenzáramos un debate que volviera a generar una verdadera política de Estado, que discutida por todos defina una estrategia de largo plazo, porque a ver, las decisiones que tenemos que tomar en defensa no son para el mes que viene, son para dentro de 10, 20 o 30 años. Claro. Entonces, van a pasar muchos gobiernos en esos 10, 20 o 30 años. Lo ideal sería que pudiéramos acordar determinadas cosas. Usted piense que Argentina invierte el 0,9% de su PBI en política de defensa. Los países 0,9. Los países de la región, Latinoamérica en su conjunto, tiene un promedio del 1,5. Latinoamérica invierte el 3,3% del gasto total en el mundo, o sea, no existe. Y nosotros no existimos dentro de Latinoamérica. Digo, somos con un agravante o con una mirada que hay que ponerla arriba de la mesa cuando se toman estas decisiones. América Latina tiene el 6% de la población mundial, pero tiene el 26% de los recursos hídricos del mundo y tiene el 25% de las tierras cultivables. Son recursos estratégicos claves. Muy apetecibles somos. Son recursos estratégicos claves que es necesario tener una mirada adecuada, porque ha vuelto a tener importancia en el mundo hoy. Y discúlpeme, digamos que por el amor de Dios, en el mundo hoy conviven dos fuerzas, diría, de parecidas dimensiones, que chocan entre sí. Una fuerza que brega por el multilateralismo, que brega por la internacionalización, por hacernos a todos ciudadanos del mundo. Y otra fuerza que está chocando con esto, que está fomentando políticas aislacionistas, niveles de confrontación cada vez más importantes, aparecen políticas nacionalistas muy fuertes, hay un rechazo muy grave a las consecuencias de las desigualdades económicas que se están dando en el mundo. Digamos, recién hablábamos de la migración de Venezuela, producto de la crisis que tiene Venezuela, producto de la crisis y la desigualdad económica que hay en África, en la Europa Oriental y demás. Hay una presión enorme sobre Europa, también con una crisis de política migratoria muy grave, muy serio, que genera tensiones sumamente fuertes. Hay una pelea clara por los recursos estratégicos que se está dando en el mundo, y hay la aparición de una discusión sobre el monopolio de la fuerza, que ya no está en manos exclusivamente de los estados. Hoy hay actores estatales y no estatales que están disputando y poniendo en duda el monopolio de la fuerza. Digo, para que nos demos una idea de que ha desaparecido esta cuestión de la convencional que creíamos del país A contra el país B y del ejército regular A contra el ejército regular del país B. Eso no existe más. Digo, Afganistán hoy tiene 6.000 hombres de las Fuerzas Armadas norteamericanas, pero tiene 100.000 mercenarios, bancados por BlackRock, que es una de las empresas que está colocando los 100.000 mercenarios allí en Afganistán, uno de los principales aportantes de la campaña de Trump, digamos, para mencionar a la pasada. Digo, aparecen una serie de actores paraestatales muy complejos, digamos, lo que está sucediendo con los movimientos islámicos, pero Argentina no está muy lejos de eso. Digo, acaba de actuar la UIF fuertemente sobre lo que estaba pasando en el casino de Iguazú, en donde se estaban lavando dinero
que iba vía Paraguay a sostener la guerrilla islámica de Al Qaeda, digamos, a través de gente que estaba haciendo aparecer sí, sí. Es que otro mundo. que ganaba en el casino de Iguazú, digamos. Esto estaba pasando acá en Argentina. Digo, lo que pasó en la triple frontera, ahora recientemente, también hace pocos meses atrás, cuando el Ejército Popular Paraguayo, con un grupo de 30, 40 mercenarios, copa la parte paraguaya de la triple frontera para asaltar los camiones de caudales, donde había 45 millones de dólares. Y esos vinieron financiados por el cártel de Río de Janeiro, el cártel de narcotráfico de Río de Janeiro, que coparon la ciudad con armas absolutamente sofisticadas, con AK-47, con bazooka de hombro, con todos los elementos más sofisticados. Usted piense si eso hubiera pasado del lado argentino, ¿qué mandábamos? La policía misionera con revólveres de cevita y con gases lacrimógenos. Digo, la realidad es que hay que prepararse para un mundo distinto, un mundo nuevo, en donde nosotros no estamos ajenos a ese problema, y que en cualquier momento puede suceder en la Argentina. Pero si usted en una charla en el Congreso le dicen Fuerzas Armadas y le hablan de Videla, es decir, ¿cómo compatibiliza los generales llegar a eso? Los generales de hoy eran no habían nacido casi. Claro, pero usted sabe que le dicen eso. Pero está bien, digamos, pero me parece que por eso, bueno, tiene que ver esto, la difusión que uno intenta hacer, digamos, tiene que ver con tirar abajo algunos mitos, digamos. A mí me parece, está claro, digamos, que yo creo que ese proceso en donde las Fuerzas Armadas se vieron absolutamente involucradas con latrocinios a los derechos humanos y demás, ha sido juzgado, está siendo juzgado en algunos casos, tendrá que tener el castigo correspondiente. Ahora, eso no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas de hoy. No. Estamos de acuerdo, pero está instalado en mucha gente. Pero yo digo, la diferencia de la Argentina con el mundo, ¿sabe cuál es? Nosotros tenemos una división tajante, muy marcada, entre lo que es fuerza de seguridad y fuerzas armadas, en donde la seguridad interior casi tiene un muro respecto a las fuerzas armadas. No es lo que sucede en el mundo, somos el único caso en el mundo que tiene esa división tan tajante. La realidad es que esto no funciona así en el resto del mundo, digamos. Usted mira lo que sucede hoy en Francia. Trabajan en conjunto. Pero por supuesto, pero es una cuestión de sentido común, mi amigo. Usted piense lo siguiente: yo tengo que radarizar la frontera norte, tengo radares en poder de la Fuerza Aérea. ¿Qué hago? ¿Compro radares nuevos porque no voy a usar los radares de la Fuerza Aérea? Es absurdo. No tengo helicópteros, ¿qué hago? En el ejército, en la Fuerza Aérea, digamos, ¿qué hago? ¿Compro helicópteros nuevos para dárselo a la gendarmería en vez de utilizar lo que el Estado tiene? Claro. Tengo camiones, tengo transporte, ¿qué hago? No los utilizo. Los dejo guardados en un cuartel que se me llenan de óxido, en vez de utilizarlo para generar el apoyo logístico correspondiente, que además está previsto en la ley, sancionada en el año, en la década del 80. Digo, me parece un disparate que atenta contra el sentido común, producto de una distorsión, si usted quiere, desde el punto de vista ideológico, planteando la participación de las Fuerzas Armadas, que está claro, todos la repudiamos en ese sentido, pero digamos, hoy estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando frente a un mundo que ha cambiado, en donde la Argentina, como país, como Estado, como nación, tiene la obligación de prepararse para defenderse frente a nuevas amenazas que aparecen claramente, como el narcoterrorismo, como el narcotráfico, que ha avanzado de una forma exponencial en la Argentina, en donde ha cooptado parte de las fuerzas de seguridad, digo, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe. Basta con esto para mirar nada más que las causas judiciales que hay, la banda de los monos, digo, con niveles de impunidad y de posibilidades de agresión enormes. Digo, bueno, si nosotros permanecemos tratados de pie y mano frente a este flagelo, me parece que no estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Presupuestariamente le hace falta más dinero, más, por supuesto que sí. Yo creo que hay que establecer, por eso hablo de una política de Estado, digamos. Me parece que esto debe ser una oportunidad para sentarse a discutir. También soy absolutamente consciente que es muy difícil
hacer este planteo cuando estamos a punto de terminar un año en el medio de una crisis importante, y estamos por comenzar un año electoral en donde normalmente los partidos políticos tienden a magnificar sus diferencias para presentarse frente al electorado como cosas absolutamente y diametralmente opuestas. Pero me parece que hay que hacer un esfuerzo, sentar las bases durante el año que viene y el próximo llegar a un acuerdo que establezca un horizonte de inversión en la política de defensa que nos arrime al promedio de la región como mínimo, que nos permita el desarrollo de un elemento clave que va conexo a cualquier inversión en política de defensa, que tiene que ver con la industria para la defensa, que es un elemento clave que además favorece el desarrollo en el propio país de elementos y tecnologías que son absolutamente clave, digamos. Hoy estamos desarrollando el Pampa 3, ya firmamos un acuerdo con la Paramount, con Sudáfrica, para poder entrar al mercado africano. El Pampa 3 es un avión que es el doble de rápido que el Pucará, es un avión que artillado, como se lo va a artillar ahora, posibilita el combate contra los aviones comerciales que utiliza normalmente el narcotráfico en el mundo, digamos, los aviones comerciales más avanzados desarrollan velocidades que el Pampa 3 está en condiciones de igualar. Ese avión es un elemento clave para el desarrollo de lo que es FADEA, la fábrica de aviones de la Argentina, que está ubicada en la provincia de Córdoba, y eso nos puede posibilitar ingresar, el acuerdo con la Paramount nos puede posibilitar ingresar en el mercado africano. Estamos avanzando en un acuerdo con los mexicanos para que México es un país que genera muchas aeropartes, es un gran productor de aeropartes, pero no tiene un producto terminado. Ajá. Bueno, la posibilidad de armar un joint venture en donde pudiéramos desarrollar algunos aviones de Pampa 3 que posibilitaran, digamos, ingresar al mercado centroamericano centralmente. Está interesado Honduras, Nicaragua, México, la producción de este tipo de aviones. Bueno, estamos trabajando en ese sentido para generar además avance tecnológico y desarrollo en la Argentina, ¿no? Me dio pie para preguntarle, usted dijo el año electoral el año que viene, hay que ganar las elecciones para poder mantener esta política, ¿no? Sí. Si cambiemos, en estos momentos, yo no sé si usted lo dirá de adentro, ¿está tan unido como tendría que estar o las piezas están un poco jugando cada cual la suya? No, mire, Cambiemos es una coalición que está conformada por partidos distintos, que tienen miradas diversas sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre los remedios o las políticas que hay que emplear. Y me parece que la riqueza es justamente esa diversidad, en la medida que seamos lo suficientemente inteligentes como para procesar esas disidencias y privilegiar las coincidencias. Digo, esa es la clave del éxito. Me parece que hasta ahora se ha venido logrando, más allá de, por supuesto, tensiones normales en cualquier relación. Digo, yo soy un hombre casado, llevo 34 años de casado. Digo, a lo largo de los 34 años he tenido alguna diferencia, algunas ¿no? diferencias. Hemos tenido visiones distintas con mi mujer respecto a la vida, algunas tensiones. Pero bueno, hemos logrado sobrellevarlas, Claro. y por eso llevo 34 años casado. Le robo Me parece lo mismo, hay que hacer la cuestión política. Le robo una frase a Bernstein, que hoy dijo que él considera que el común denominador es más relevante que los puntos de discordia dentro de Cambiemos. Sí, ¿Usted es correcto. coincide? Sí, coincido. Coincido, me parece que Cambiemos tuvo un leitmotiv, si usted quiere, o una cuestión central, que era devolverle al sistema democrático argentino la posibilidad de la alternancia. Aquí se había instaurado en el país un modelo hegemónico, autoritario y corrupto. Eso era lo que gobernaba la Argentina. Y además gobernaba, parecía casi como invencible, digamos, a lo largo de más de una década. Bueno, se generó un espacio político competitivo a partir de la unificación o la unidad, si usted quiere, o la consolidación del espacio competitivo desde el punto de vista político, que fue Cambiemos, donde aportaron distintas fuerzas, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, el partido FE, digamos, por mencionar los más importantes, más allá de movimientos vecinales o independientes, etcétera, que se sumaron.
Eso, digamos, sigue estando vigente, digo, me parece que está claro, digamos, que hoy podríamos decir que el país está dividido en tres partes, digamos, una parte centralmente un núcleo duro de Cambiemos, un núcleo duro del kirchnerismo y otro tercera pata muy dispersa, digamos, con distintas propuestas dentro de ella, digamos, pero digo, sigue siendo muy fuerte la posibilidad de que el populismo vuelva a gobernar y creo que eso significaría un retraso para la posibilidad de discutir racionalmente determinadas políticas, entre ellas las que acabamos de conversar. Los correligionarios se lo van a preguntar como se lo pregunta a todo el mundo. Sí, todo muy lindo, hay que armar la estrategia, pero llegan las facturas, llega el gas, llega la luz, no me alcanza la plata, los jubilados ganan la mínima, 8.000 y pico de pesos, no hay reactivación, el gobierno comete errores, sí, se retracta. Todo eso nos ayuda como para armar una estrategia electoral, se me ocurre, ¿no? No, está claro, digamos, creo que hay una suma de errores no forzados, como yo soy de Tandil, así que digamos, el tema del tenis es que lo tengo muy incorporado. Sí, claro. Digamos, hay una serie de errores no forzados que lo que dicen claro, los hay tenistas. Que hablar en los términos. Claro, los tenistas dicen errores no forzados que ha cometido el gobierno, que no son forzados por el que está enfrente, sino propios, que han generado, a mi juicio, retrocesos en el proceso. También es cierto de que hay una serie de cuestiones internacionales que forman parte de las variables no controladas. Digo, uno siempre tiene frente a sí variables que controla, que depende de su propio acierto, y variables que no son controladas. Digamos, aquí hay una serie de variables no controladas que han tenido un impacto enorme sobre la Argentina. Nosotros a veces nos creemos no solamente que somos el ombligo del mundo, sino que nada nos afecta. Y la realidad es que somos una cosa muy chiquitita en el mundo, que vamos al vaivén de las cuestiones internacionales. Desde los precios de los productos que nosotros generamos o producimos, digo, la soja de $600 a menos de 300, 200 y pico, con las consecuencias, todas las consecuencias que eso tiene. Pero, digamos, centralmente aquí hubo una serie de decisiones internacionales que nos afectaron, para mencionar algunas. El cambio en la tasa de interés de Estados Unidos. Usted dice, ¿qué corno tiene que ver el cambio en la tasa? Que siguió subiendo, ayer volvió a subir. Ayer volvió a subir y demás. Eso lo que genera es un cambio en el flujo de capitales, que van desde los países emergentes, vuelven a los países centrales. En la jerga financiera dicen flight to quality, volar nuevamente hacia la calidad. El patrimonio se resguarda. ¿Por qué? Porque empieza a ser atractiva la tasa de interés en Estados Unidos y los riesgos de que me paguen en los países emergentes aumentan. Por lo tanto, saco mi capital del país emergente y me lo llevo a Estados Unidos o a los países centrales. ¿Cómo saco mi capital? Viendo los bonos argentinos. Baja el precio de los bonos, o me aumenta el riesgo país y eso me aumenta la tasa de interés, etcétera. Una cuestión, digamos, ese es uno de los elementos claves, digamos, del cambio del flujo de capitales. Eso afectó no solamente a Argentina, sino a todos los países emergentes. A Argentina le pega más por las vulnerabilidades que tiene su economía, digamos, nuestro nivel de endeudamiento, y un país que además gasta más de lo que recauda y que consume más de lo que produce. Y eso es posible solamente si hay alguien que me financia. Esto es lo mismo que ganar 20.000 pesos por mes y consumir 30.000. Imposible. Lo hace mientras hay alguien que le presta 10.000. Ahora, cuando el que le prestaba 10.000 dice... No hay ni para el agua después. Se terminó. Empapelamos Wall Street. Llenamos de papelito de colores Wall Street. La realidad es que nos llamaron y nos dijeron, bueno, basta cheque voladores de ustedes no aceptamos más. Es como el gerente del banco. Como el gerente del banco, exactamente. Dice, se terminó. Devolverme la tarjeta de crédito, te voy a dar un crédito personal los cheques van todos de vuelta. Y los cheques van todos de vuelta. Bueno, esta es la realidad. El otro elemento central es el aumento del barril de petróleo, que es una mala y una buena noticia. Una pésima noticia o mala noticia porque nosotros somos un país que perdió el autoabastecimiento a partir de los disparates políticos que se generaron. Perdimos el autoabastecimiento, por lo tanto tenemos que importar energía, y esa importación de energía, con aumento del barril de petróleo, nos cuesta el doble. Eso aumenta el agujero negro que tenemos, el déficit, etcétera, etcétera. Y el traslado que hay que hacer a los usuarios, además del tema tarifario. Digo buena noticia, ¿por qué? Porque eso tiene impacto sobre Vaca Muerta.
y sobre lo que está generando hoy Vaca Muerta. Yo le dije hace un rato Sí. que Vaca Muerta iba a generar 20.000 o 30.000 millones de dólares de exportación de energía. Eso es lo que empezó hoy a generarse a partir de la exportación de gas a Chile. A Chile. Después de 15 años volvimos a exportar gas. Digamos, la realidad es que eso es un cambio sustancial, digamos, empieza a dar resultados. Y eso, con un incremento del barril del petróleo, obviamente eso se ve beneficiado, y obviamente se va beneficiado el país y la Argentina. El país y los argentinos. Digamos, el otro elemento es el de los cuadernos. Y la realidad es que los cuadernos impactan enormemente porque generan una parálisis, es un elemento clave que tiene que ver con la reactivación, que es el tema de la obra pública. ¿Por qué? Porque el 60% de las empresas constructoras más importantes del país están afectadas por casos de corrupción. Sí. Con un doble efecto. Primero, digamos, el problemón que se arma dentro de la empresa cuando sus directivos están procesados, con problemas judiciales. Y segundo, porque además esto tiene un impacto colateral, que es el tema de una de las apuestas estratégicas del gobierno, que eran las PPP, las famosas participación pública-privada. ¿Por qué? Porque el acceso al financiamiento se tiene que hacer a través de bancos internacionales, que a su vez tienen normas que le dicen que no pueden prestarle a empresas que están comprometidas con casos de corrupción, lavado de dinero y demás. Sí. Por lo tanto, se corta fuertemente el financiamiento a estas empresas, que son las principales empresas constructoras de la Argentina. Digo, eso tiene un impacto, que arreglarlo no es sencillo, digamos. De hecho, Brasil lleva 2 años de recesión, producto de su escándalo particular, que fue Odebrecht, digamos. Bueno, el mismo impacto está generando en la Argentina. El gobierno ha tomado algunas decisiones que van a permitir obturar esa sangría que estamos teniendo, como la generación de un fideicomiso, como la aparición de un elemento que juegue una suerte de parate de este problema, para posibilitar volver rápidamente a las cuestiones operativas. Yo digo, está bien, acabo de mencionar las cuestiones que impactan, y eso no quiere decir que la gente lo comprenda, la gente lo entienda, el común de la gente. Digo, en la realidad es que el común de la gente me va a contestar con una frase: está asfixiado, soy absolutamente consciente. Nosotros hicimos una propuesta ahora reciente con el tema del gas, digo nosotros, el radicalismo, justamente producto de esta mirada distinta que tenemos respecto los oyeron. No se escucharon. Por suerte, digamos, este gobierno a veces se rectifica y escucha. Lo que no quiere decir que estuviera bien al principio, digamos, estuvo mal la decisión que se tomó. Mal porque, digamos, había que haber pensado esto desde el inicio. La realidad es que aquí hay un contrato que es el que está obligando al ajuste, que es del año 1992. Acá habrá que renegociar contratos de acá para adelante. Ahora, de acá para atrás, los contratos estaban vigentes, y las señales al mercado son, en un país que tiene el grado de debilidad extrema que tiene la Argentina, son importantes porque pueden generar tembladerales como los que hemos visto con el tipo de cambio. Pero, digamos, me parece que la decisión que ha adoptado el gobierno y que va a verse reflejada en el presupuesto que vamos a votar en próximos días, de achicar el gasto público para llegar al déficit cero, a equilibrar las cuentas entre lo que entra y lo que sale, me parece que va a ser el comienzo de una situación sobre bases mucho más sólidas que las que hemos tenido hasta ahora, digamos. Bueno, estamos en el medio de la tormenta, no es fácil, yo comprendo, digamos, pero bueno, hay que atravesar la tormenta para que podamos volver a una etapa de crecimiento. ¿El fondo era la última salida? Sí, era la última salida. ¿Sí? ¿No queda otra? No, porque la realidad es... Me dicen, no, ¿por qué fuimos al fondo? ¿Qué hacías si no ibas al fondo? Claro, ¿no? Digamos, lo que hay que medir es eso, cuáles eran las alternativas. Yo digo, dijimos hace unos minutos que Argentina era un país que gastaba más de lo que recaudaba. Sí. Eso se puede hacer solamente de 2 maneras. O le doy a la maquinita sin ningún tipo de respaldo, invento papel, y llegamos como Venezuela. En hiperinflación, ya lo vimos los argentinos. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Digamos. Bueno, creo que ese camino no quiere nadie. O financiamos ese agujero mediante deuda. Bueno, se financió mientras se pudo. Ahora llegamos y digo, basta, no queremos más cheque de ustedes. No hay más financiamiento, tienen que empezar a pagar el contado.
Bueno, lamentablemente hay que ajustarse a pagar al contado. Como sucede en Y el que cualquier te da la familia. plata te controla. Y el que te da la plata te controla. Y la realidad es que no había otro que nos diera la plata. O si había otro que nos daba la plata, nos prestaba triplicando o cuadruplicando la tasa de interés que nos cobra el fondo. Claro. Nosotros con el fondo estamos pagando el 4% en dólares. Si tuviéramos que concurrir al mercado voluntario, hoy el riesgo país de la Argentina creo que están 680 puntos básicos. Bueno, eso significa que Argentina debería pagar los 3,25, que es la tasa de interés del bono de Estados Unidos, más los 6,85, o sea que estaríamos pagando una tasa del 12%. Diputado Fernández, ya estamos finalizando el programa, gracias por su visita y le pregunto, ¿la tendencia cambia de aquí a las elecciones el año que viene? Yo opino que sí, yo creo que mucho ¿Hay que armar antes. una estrategia? ¿Ustedes la tienen? Sí, hay una estrategia y hay un trabajo que hacer y bueno, hay que encontrar y explicarle a la gente cuál es el estado de situación y cómo vamos a salir de este proceso. Le agradezco mucho que tenga una buena estada en Dorrego, gracias a Raúl y a Silvio que lo acompañaron. No, muchas gracias a ellos que además me escucharon absoluto silencio, digamos. No, está muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. El diputado Carlos Alberto Fernández, que es vicepresidente primero de la Comisión de Defensa Nacional, que en minutos va a estar disertando en el comité Álvaro Ricardo Fuertes. Aquí, en la Dorrego, AM 1470. Ni más ni menos. Un programa para escuchar. Conduce César Macubrey. De lunes a viernes, de 17 a 20.